Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Clara, una mujer cuyo talento era tan brillante que eclipsaba todo a su alrededor. Cuando la conocí, ella era la promesa de la pintura moderna, el tipo de artista que tocaba el alma con un simple trazo. Pero como todo en la vida, incluso el arte tiene su precio, y Clara pagó el suyo mucho más caro de lo que nunca imaginó. Recuerdo el primer día que la vi pintar, en una galería pequeña, aún llena de esperanza. Su obra estaba llena de emoción, de color. Ella podía capturar la esencia misma de la belleza humana, de la naturaleza, de lo intangible. Nadie dudaba de su genio. Pero como a muchos artistas, la perfección no era suficiente para Clara. Con el tiempo, comenzó a obsesionarse con capturar algo que iba más allá, algo más oscuro. Parecía que no podía dejar de buscar, como si su arte fuera una extensión de una búsqueda insaciable que no sabía cómo detener. Durante meses dejó de salir, dejó de responder a los mensajes de sus amigos y colegas. A menudo la encontraba sumida en su estudio, las luces apagadas, solo el brillo de las lámparas de su mesa iluminando la oscuridad. Había algo en su mirada, algo perdido, como si se estuviera hundiendo en un abismo del que no podía salir. No pude evitar sentir que algo la consumía, algo de lo que no podía escapar. Fue entonces cuando empezó a hablar sobre esa propuesta, sobre esa oportunidad que había recibido de un desconocido, un curador, según sus palabras, un hombre que tenía acceso a algo que cambiaría su carrera para siempre. Al principio no lo tomé en serio. La gente en el mundo del arte a veces se deja llevar por promesas vacías, por espejismos de éxito. Pero Clara no estaba hablando de fama ni de dinero. Ella hablaba de algo más, algo mucho más profundo. Me contó que había recibido un mensaje en su correo. Un mensaje que al principio pensó que era spam, pero que luego la fascinó. La propuesta era clara, aunque vagamente redactada. Pintar un retrato único, el más perfecto jamás pintado. La figura que debía capturar nunca había sido vista antes, ni siquiera fotografiada. Lo que le ofrecían no era solo la fama eterna, era algo mucho más oscuro, algo mucho más poderoso. La oportunidad de tocar lo imposible, de crear una imagen que trascendiera la realidad. Lo que Clara no me dijo en ese momento fue que el curador no solo le había ofrecido un retrato, le había ofrecido una llave, una puerta. Y cuando aceptó, ya no había vuelta atrás. El primer cambio que noté fue la obsesión. Clara se encerró más en su estudio. Ya no salía ni a comprar comida. Solo pintaba. No solo era su trabajo, ya no era un simple encargo. Era una necesidad que crecía con cada pincelada. El retrato que estaba pintando parecía tener vida propia. La figura que retrataba, aunque originalmente difusa, comenzó a cobrar una forma más definida, más humana. Un rostro que se desvanecía en la tela, pero cuyos ojos, esos ojos, parecían fijarse en Clara, incluso cuando no miraba al lienzo. Una noche, mientras pasaba por su estudio, escuché el primer susurro. No fue una voz clara, ni siquiera real. Fue como un eco, un murmullo lejano que venía de la pintura. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, el cansancio de tantos meses de trabajo. Pero Clara no estaba bien. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban vacíos. Cada vez que hablaba del retrato, su voz temblaba. Me decía que sentía como si la figura del cuadro la estuviera llamando, como si estuviera esperando algo de ella, algo que ni siquiera ella comprendía del todo. La siguiente vez que la vi, su estado era aún peor. La figura en el retrato ya no se desvanecía. Ya no era solo un rostro borroso. Era una persona, una mujer, aunque su rostro se transformaba constantemente, como si fuera hecho de sombras vivas. Había algo en esos ojos, algo que se quedaba contigo, que te seguía incluso cuando ya no los mirabas. Clara estaba aterrada, pero al mismo tiempo había una fascinación en sus palabras. Ella estaba atrapada, y aunque sus miedos eran evidentes, no podía dejar de pintar, como si algo o alguien la empujara a seguir. Una tarde, recibí un mensaje de ella. Estaba preocupada, casi desesperada. Me decía que sentía que algo la observaba constantemente.
Y no solo desde el lienzo. Había momentos en los que sentía que una presencia estaba con ella, justo detrás de ella, en la oscuridad de su estudio. Se despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien la observaba, incluso cuando el retrato estaba cubierto. Y la voz que la llamaba desde la pintura, ya no era solo un susurro, era clara, profunda, exigente. Le pedía que completara el retrato, que lo terminara sin importar el costo. Lo que Clara no entendió fue que el retrato que estaba pintando no era simplemente una obra de arte, era una puerta, y cada trazo, cada pincelada, la acercaba más a algo que no debía existir, a una presencia que ya no se limitaba a su pintura. Comenzó a perder la noción del tiempo. Las horas pasaban, los días se desvanecían, y Clara se sumía cada vez más en la oscuridad. Las personas que se acercaban a su estudio desaparecían misteriosamente. Nadie recordaba haberlas visto, y cuando sus amigos y familiares trataban de contactarla, se encontraban con respuestas cada vez más vagas, más confusas. Y luego vino la noche en la que todo cambió. Recibí una llamada, pero no era Clara quien hablaba. Era la voz de alguien más, profunda, grave, como si viniera de otro mundo. Me dijo que había terminado, que el retrato estaba completo, y que Clara había sido tomada. Su alma, su ser, todo lo que había sido, había quedado atrapado dentro de la pintura. Intenté contactar con ella, pero no había respuesta. Nadie sabía dónde estaba. Nadie la había visto desde aquella noche. Fue como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido. En su estudio solo quedaba el retrato. La figura en la pintura, ahora completa, había dejado de ser un simple rostro. Había cobrado vida, y con ella, una presencia ominosa que no podía ignorarse. Lo peor de todo es que el retrato no desapareció. Al contrario, comenzó a circular. Apareció en la Deep Web. Al principio era solo un rumor, pero con el tiempo más personas comenzaron a buscarlo, a codiciarlo. Los comentarios que llegaban de aquellos que osaban mirarlo eran espeluznantes. Algunos decían que sentían los ojos de la figura siguiéndolos, que experimentaban extraños fenómenos, que sus relojes se detenían, que sentían una presión en el pecho. Y lo más aterrador de todo era que algunos afirmaban escuchar la misma voz que Clara había escuchado, la misma voz que le pedía terminar la pintura, la misma voz que ahora pedía a los próximos, artistas, víctimas, para completar el ciclo. Yo vi lo que había sucedido, lo vi desde lejos, y aunque nunca lo toqué, nunca me acerqué, puedo decirte que el retrato sigue allí, vivos los ojos de la figura, esperando. Y cada vez que alguien busca la perfección, la figura crece. El ciclo comienza nuevamente. Y Clara ya no está. Ella es parte de la pintura, atrapada en esos ojos, esperando a la siguiente alma que cruce ese umbral, la puerta al abismo. Si te ha cautivado la historia de Clara y su oscura obsesión, no olvides dejar tu like, suscribirte para más relatos aterradores y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a mirar el retrato? Quizás te esté observando. La noche comenzó como todas las otras noches de viernes. Un refugio que esperaba para liberarnos del peso de la semana. No era un plan elaborado, solo un par de amigos que se reunían, como tantos otros, para compartir cervezas, anécdotas y risas. Pero esa noche estaba destinada a ser diferente. Todo cambió con una sola palabra. La Deep Web. Andrés la mencionó con una sonrisa ladeada, como si estuviera esperando ese preciso momento. El alcohol fluía en nuestras venas y, entre carcajadas, nadie le dio mucha importancia al principio. Todos sabíamos de ella, claro. Esa parte oscura, escondida del Internet, donde lo prohibido y lo macabro se volvían moneda corriente. Habíamos escuchado historias, advertencias, rumores de lo que sucedía ahí, pero como todo en la vida, la distancia hacía que nos sintiéramos a salvo. Sin embargo, esa noche algo cambió en Andrés. Algo lo impulsó a dar un paso más allá, a acercarse a lo prohibido con una curiosidad casi inquietante. No es para tanto, dijo, como si no fuera gran cosa, pero había algo en su tono que me hizo ponerme alerta.
Algo en sus ojos brillaba con una chispa que no había visto antes. Nos miramos entre nosotros, un poco desconcertados, pero la propuesta era tentadora. De todos, Andrés siempre había sido el más arriesgado, el que no tenía miedo a empujar los límites. Por eso, después de un par de cervezas, las cosas comenzaron a tomar un giro que ninguno de nosotros esperaba. Sergio, el más sensato del grupo, frunció el ceño. ¿Eso no es peligroso? ¿No estamos jugando con fuego? Pero Andrés no se dejó amedrentar. Era como si no escuchara las advertencias, como si ya estuviera decidido a adentrarse en ese lugar oscuro. Y a medida que el alcohol empezaba a hacer su efecto en todos nosotros, la idea de acceder a la Deep Web pareció cada vez más una aventura, una historia para contar, una historia que no tendría final feliz. Andrés encendió su laptop, una máquina vieja pero confiable. Sus dedos movían el teclado con rapidez y en cuestión de minutos nos mostró cómo acceder a la red oculta. Usó Tor, un software que enmascara nuestra ubicación, permitiéndonos navegar por sitios que nunca hubiéramos imaginado. La pantalla de su laptop comenzó a brillar de un color gris oscuro, mostrando una interfaz austera, sin adornos ni distracciones. La Deep Web estaba dividida en capas, nos explicó, y en sus rincones más profundos se encontraban los sitios más perturbadores. Al principio, lo que vimos no nos pareció tan impresionante. Un mercado de drogas aquí, un foro sobre teorías conspirativas allá. Sitios que, aunque ilegales, no nos parecieron tan fuera de lo común. Sin embargo, Andrés no estaba satisfecho. Quería algo más, algo que nos sorprendiera, que nos hiciera sentir que habíamos traspasado un umbral. Fue entonces cuando lo encontró. Blood Games. El nombre nos hizo fruncir el ceño, pero Andrés, sin pensarlo demasiado, hizo clic. La página que se cargó era simple, casi minimalista, con un fondo negro y letras rojas que parpadeaban en la pantalla. No había imágenes, solo texto, y el contenido nos dejó helados. Apuestas sobre la vida y la muerte de personas reales. A medida que leía en voz alta, el tono de Andrés cambió. De su habitual despreocupación, su voz pasó a una seriedad inquietante. El sitio describía un tipo de juego macabro. Personas secuestradas, torturadas, y apostaban sobre cuánto tiempo vivirían. Apostaban sobre su agonía. El objetivo era predecir quién moriría primero después de recibir una herida mortal, y los que acertaran ganaban grandes sumas de dinero. La risa murió en la sala. Lo que comenzó como un experimento casi divertido se transformó en una pesadilla palpable. No podíamos apartar la vista. El ambiente se volvió denso, opresivo, como si algo estuviera presionando sobre nosotros. Algo que se movía en las sombras, esperando a atraparnos. Miré a mi alrededor. Todos estábamos paralizados. Andrés, como si estuviera en un trance, no se detuvo. Se adentró más en la página, moviendo el ratón con rapidez, buscando algo más. Cuando hizo clic en un enlace que lo llevó a las apuestas, la atmósfera se volvió aún más pesada. Aparecieron nombres, edades, fotos pixeladas de personas visiblemente moribundas, sus cuerpos atados, luchando por un respiro en medio de una tortura brutal. El horror no estaba en lo que veíamos, sino en lo que estábamos permitiendo que sucediera. Andrés, completamente absorbido por lo que veía, apostó en una de las rondas. Apostó sobre la vida de un hombre que ya se encontraba en un estado terminal, su garganta cortada. La cámara era nítida, sorprendentemente clara, y nos mostró la agonía de esa persona en tiempo real. Andrés no dudó ni un segundo. Apostó a que el hombre moriría en menos de 3 minutos. El cronómetro comenzó, y en ese momento el tiempo se detuvo. Cada segundo que pasaba, sentía como si el mundo se desvaneciera. Mirábamos la pantalla, todos paralizados, incapaces de reaccionar. El hombre se desangraba lentamente, sus ojos abiertos, pero vacíos, como si ya estuviera en otro mundo. La apuesta, un juego macabro de vida o muerte, estaba sucediendo frente a nosotros. Andrés, con una obsesión que jamás había mostrado, continuó apostando, apostando sin control. Cada vez que perdía, su ansiedad aumentaba. Cada vez que ganaba, su rostro se descomponía en una satisfacción efímera, que desaparecía tan rápido como llegaba. Era como si algo lo estuviera consumiendo,
algo que lo hacía seguir jugando, seguir observando la muerte. Algo dentro de él se estaba quebrando. En un momento Javier no pudo más. Se levantó, desconectó el router y la laptop se apagó de golpe. El silencio que siguió fue abrumador, como si el aire se hubiera vuelto denso. Nadie se movió, nadie dijo nada. Lo único que se escuchaba era el eco de nuestros corazones latiendo con fuerza, como si estuviéramos atrapados en algo de lo que no podíamos escapar. Nos levantamos y salimos en silencio, cada uno cargando con una sensación de angustia, de incomodidad, como si algo hubiera entrado en nuestras vidas, algo que jamás podríamos dejar atrás. Esa noche, el sueño se me escapó por completo. El rostro de esa persona, desangrándose frente a nuestros ojos, no dejaba de rondarme. Y Andrés había cambiado. Pasaron los días y su comportamiento se volvió más extraño. Empezó a alejarse de nosotros. Se volvía cada vez más distante. Sus respuestas eran cortas, vacías. Su mirada, perdida, como si estuviera atrapado en algún lugar lejano. Algo había tomado el control de él, algo que nosotros habíamos desatado. Y entonces, una tarde Javier me llamó. Su voz temblaba. Andrés había desaparecido. La policía no tenía pistas. Su madre nos dijo que salió de casa hace días, diciendo que se encontraría con amigos, pero nunca volvió. El temor se apoderó de mí. Sabía que de alguna manera, esa página, esa maldita Deep Web, tenía algo que ver con su desaparición. Pero ¿cómo íbamos a explicar esto a la policía? ¿Cómo íbamos a decir que un sitio en la Deep Web había consumido a nuestro amigo, que ahora estaba perdido en ese abismo digital? Sin pensarlo, nos reunimos nuevamente en casa de Javier. La laptop de Andrés estaba allí, abandonada, como una especie de evidencia. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que debíamos enfrentar lo que habíamos hecho. Con manos temblorosas, Javier encendió la laptop. La página, Blood Games, estaba allí, esperándonos. Pero ahora las cosas habían cambiado. Había más nombres, más víctimas, más apuestas. Y entre esas apuestas, lo que nos heló la sangre fue ver el nombre de Andrés en la lista de usuarios recientes. No solo había regresado a ese sitio, no solo había seguido apostando, Andrés había caído por completo. Ya no era un juego, ya no era una curiosidad morbosa. Ahora era algo real, un abismo del que nunca podría escapar. Y todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos presenciado, había sido solo el principio. La policía nunca nos creyó. Nos dijeron que Andrés había huido, que tal vez había tenido problemas personales. Pero sabíamos la verdad. Andrés no estaba perdido por su voluntad. Él había sido atrapado, consumido por un lugar del que nadie podría regresar. Y todo por una simple decisión en una noche cualquiera, en la que la curiosidad y el morbo nos llevaron a jugar con fuego. Nosotros también habíamos cruzado una línea de no retorno. Siempre me he sentido atraído por lo oculto, lo prohibido. La Deep Web no era solo un espacio en Internet para mí, sino un reto. Mientras los demás se conformaban con navegar por lo que se podía ver, yo quería algo más. Lo que estaba en las sombras, lo que nadie quería encontrar. Pero lo que descubrí esa noche, lo que desaté, nunca debió haber sido tocado. Era el 1 de julio de 2018, un día cualquiera para la mayoría, pero para nosotros era el comienzo de algo grande. Hugo estaba en su escritorio, su cabello rubio desordenado de tanto moverse, mirando su vieja laptop con una concentración que solo los genios pueden lograr. Había diseñado un bot, un Spider-Bot, que podría explorar la Deep Web de una forma que nadie antes había conseguido. Estaba tan entusiasmado que podía ver cómo sus manos temblaban al escribir las últimas líneas de código. No sé si estás listo para lo que viene, le dije, en parte bromeando, pero también con una pizca de ansiedad. Hugo nunca era una persona que temiera el fracaso. Él era la clase de genio que, cuando algo se rompía, lo arreglaba solo para romperlo de nuevo. Pero yo sentía que esta vez había algo más en juego. Algo diferente. Claro que sí, me respondió sin mirar, su voz llena de confianza. Esto va a cambiar todo.
Si logramos que el Spider-Bot funcione, la Deep Web nunca será la misma. ¿Te imaginas? Google solo puede indexar el 16% de lo que hay en la web. Nosotros vamos a indexar todo. El sonido de las teclas, como una lluvia rápida sobre el metal, llenó la habitación. El Spider-Bot comenzó su tarea, primero lentamente, pero luego con una rapidez alarmante. Cada página que encontraba, cada sitio que analizaba, era como una nueva puerta que se abría hacia algo más. Todos nuestros seguidores en el stream nos animaban, pero había algo en su entusiasmo que me parecía extraño, algo predestinado. Hugo se sentó atrás, observando la pantalla. «Está funcionando», dijo con una sonrisa que era más una mueca de ansiedad que de satisfacción. «Está funcionando». Sin embargo, un silencio incómodo se apoderó de la habitación cuando la máquina comenzó a fallar. La pantalla parpadeó y un mensaje apareció. «Ya todo ha sido indexado». «¿Qué?», murmuré. «¿Cómo? ¿Qué ha pasado?». Hugo no tenía respuestas. «Algo no cuadra», dijo frotándose la cabeza. «Esto no es posible. Ni siquiera hemos pasado de la capa superficial». Intentó forzar la máquina, pero todo lo que lograba era que el Spider-Bot registrara sitios que no parecían conectarse entre sí. No estaba indexando más páginas, estaba creando un solo camino, como si todas las rutas apuntaran a un único destino. Hugo no lo entendía, pero yo sí. Podía sentirlo en el aire, en el estremecimiento de mi piel. Esto no era simplemente un error en el código, era algo mucho más profundo, algo que estaba oculto en las sombras. Al principio pensó que era solo un bug, algo pasajero, pero cuando las páginas comenzaron a conectarse de una manera que no se podía explicar con lógica humana, su entusiasmo se transformó en miedo. En la pantalla, los sitios que el Spider-Bot había encontrado comenzaron a compartir un patrón. Un mercado de drogas, un foro de anime con imágenes inquietantes, falsificaciones y algo más. Algo que Hugo intentó ignorar, pero yo no pude. «Esto no es normal», dije, señalando la pantalla. «Hugo, ¿qué estamos buscando?» «No lo sé», exclamó su voz rasposa por la tensión. «Es solo un bug, lo corregiré». Pero no lo corregía. El Spider-Bot comenzó a moverse por sí mismo, como si tuviera vida propia, como si lo estuviéramos alimentando de algo más que solo datos. Fue entonces cuando la pantalla se congeló, mostrando caracteres extraños y símbolos que parecían formar un enlace directo a algo mucho más oscuro. «¡Mira esto!», grité. «Está escribiendo una dirección en Tor. ¿Qué significa esto?». Hugo miró horrorizado. La laptop comenzó a moverse por sí sola, escribiendo un enlace largo y caótico, una URL que no podía reconocer, pero que sentía familiar. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando, sin previo aviso, apareció un temporizador en la pantalla. 15 minutos. Esto no puede ser real», susurró Hugo. «Esto no es solo una red, es una trampa. Nos están esperando». Intentó apagar la laptop, desconectarla, pero el dispositivo parecía resistirse. Mientras tanto, el temporizador seguía contando, bajando, cada segundo llenándome de un terror más palpable. El aire se había vuelto pesado, como si el mundo alrededor de nosotros estuviera cambiando. Un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Se escuchó primero como un golpeteo suave, pero luego se repitió, cada vez más fuerte. Los perros en la calle comenzaron a ladrar, descontrolados, como si sintieran el peligro. El tercer golpe fue tan fuerte que la puerta tembló. Hugo y yo intercambiamos miradas, los ojos muy abiertos, como si ambos estuviéramos pensando lo mismo. No es una coincidencia. ¿Quién está ahí?». Daniel, un amigo que había estado en el stream, preguntó, mirando hacia la puerta. El golpe vino de nuevo, más fuerte, más insistente. Miré hacia el fondo de la habitación y ahí estaba. Una figura, una sombra que se alargaba en la esquina. Un ser cuya piel no era carne, sino algo más. Algo cosido, como un paño grueso que se estiraba sobre su cuerpo. Un ser humano, pero no lo era. «Jack Dot Dot». Hugo susurró, pero no me atreví a mirarlo. «Jack, apaga la cámara». Pero yo no podía, no quería.
Algo me mantenía ahí, mirando lo que se desplegaba ante nosotros. Fue entonces cuando la puerta explotó hacia adentro, las astillas volando por la habitación en todas direcciones. Un rayo de terror recorrió mi cuerpo mientras caíamos al suelo, esquivando los fragmentos de madera. En medio del caos, la figura se acercó, caminando con una calma aterradora. Su rostro no era un rostro, sino una máscara, una piel cocida, deformada. No entendía lo que sucedía, solo sabía que esa cosa no debería haber estado allí. El Spider-Bot había abierto algo que no habíamos pedido encontrar. No teníamos control, y entonces el temporizador llegó a cero. Un estruendo. Todo se apagó. La laptop cayó al suelo. Los gritos, el ruido, todo se desvaneció en la oscuridad. Desperté en una habitación de concreto, la luz débil brillando desde una bombilla en el techo. Estaba en una mesa, mi cabeza pesando como si hubiera sido golpeada contra una pared. Hugo estaba frente a mí, su rostro pálido, cubierto de manchas extrañas que no eran humanas. No pude entender lo que había pasado hasta que vi la figura en la esquina de la habitación. No se movía, no hacía ruido, pero sentía su presencia, como una sombra que te observa en la oscuridad. Hugo susurró, mirando hacia la figura. Lo que desatamos es lo que querían. Nos están observando. El Spider-Bot, esa máquina que creamos con tanto orgullo, nos había señalado. Nos había guiado hacia este punto. Había abierto una puerta que nunca debía haber sido tocada. Habíamos rastreado el sitio equivocado, entrado donde no debíamos. Ahora no había vuelta atrás. Mi computadora, mi navegador, seguían conectados. A través de la red, algo nos observaba. Algo nos había marcado. Ellos son pacientes, murmuró Hugo. Solo necesitan una conexión para encontrarnos. Y ya la hemos dado. Estábamos atrapados. Y no había forma de escapar. La Deep Web no era solo un lugar de información oculta. Era un territorio donde las sombras se mueven, esperando ser liberadas. Y nosotros fuimos los que abrimos la puerta. Nunca debimos haber tocado ese enlace. Era un viernes cualquiera, el tipo de tarde que promete descanso después de una semana larga en la escuela. La brisa fresca colaba por la ventana de mi habitación y mi mochila, cargada de libros y tareas, descansaba en el suelo, esperando ser ignorada hasta el domingo por la noche. Tenía 15 años y, aunque para muchos era solo un adolescente más, había algo en mí que me hacía diferente. Una curiosidad insaciable por lo desconocido. Mientras mis amigos salían a jugar al fútbol o se reunían en casa de alguien, yo me sumergía en el mundo de la programación. Python, Java, C. La lógica y el orden de la tecnología me atraían. Pero había algo mucho más oscuro que me fascinaba: la Deep Web. Sabía que la mayoría de las personas ni siquiera entendía qué era realmente. Todo lo que escuchaba sobre la Deep Web y la Dark Web eran historias que la gente contaba entre susurros. Asesinatos, tráfico de personas, contenido altamente perturbador. Todo eso lo veía como rumores, exageraciones de Internet, historias para espantar a los incautos. Sin embargo, esa tarde decidí que debía explorar por mí mismo, ir más allá de las advertencias y descubrir la verdad. Algo dentro de mí sentía que debía hacerlo, como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia lo desconocido. A esa hora, mi computadora estaba encendida. Decidí usar Tor, el navegador que te permite entrar en las partes más profundas y oscuras de la red. Mi corazón latía rápido mientras escribía la dirección de la red. Cuando la conexión se estableció, una sensación extraña me invadió. Sabía que estaba cruzando un umbral, un portal hacia un mundo que nadie en su sano juicio querría visitar. Al principio, todo parecía bastante normal. Páginas lentas, con una estética descuidada, pero igual que cualquier foro oscuro de la web superficial. Políticos corruptos, teorías conspirativas, debates interminables. Sin embargo, entre todo eso, algo me llamó la atención. Un enlace titilaba en la pantalla. Foro oculto. Sentí una presión en el pecho, pero mi dedo, como si estuviera controlado por algo más, hizo clic. La página se cargó lentamente, y lo que vi me dio escalofríos.
Era una sala de chat vacía pero llena de un aire denso, como si algo o alguien estuviera esperando a que llegara. El fondo de la página era negro y las letras rojas en el título parpadeaban, como si quisieran advertirme. Pero mi curiosidad ya no me permitía retroceder. «Bienvenido, nuevo usuario», decía el primer mensaje. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero intenté disimularlo, sintiendo que tenía el control. Comencé a escribir un saludo, pero justo antes de presionar la tecla Enter, un mensaje apareció en la pantalla. «No necesitas usar el teclado». La sangre se me heló. ¿Quién podía estar detrás de esto? La ansiedad me envolvía, pero de alguna manera seguí adelante. Mi dedo, ahora tembloroso, hizo clic en un enlace de color rojo que aparecía en la página. Al instante, la pantalla parpadeó y se oscureció por un segundo. Cuando volvió a la normalidad, apareció una nueva sala de chat. Era más sombría, más inquietante. Solo un mensaje flotaba en el centro de la pantalla. ¿Estás listo para ver lo que otros no pueden? Antes de que pudiera procesar lo que estaba leyendo, la página cambió. La pantalla se oscureció nuevamente y un video comenzó a cargar lentamente. Al principio, la imagen era borrosa, pero pronto se aclaró y lo que vi me heló por completo. Un hombre de pie en una habitación completamente oscura, con un cuchillo en la mano. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la tenue luz que provenía de un rincón. No se veía particularmente aterrador, pero había algo en su mirada que me hizo sentir más miedo que si hubiera estado frente a una bestia. Su voz resonó en los altavoces. Era profunda, grave, con una calma perturbadora. «Nombra una parte del cuerpo». No pude moverme. No sabía qué hacer. Mi mente estaba paralizada, como si el miedo hubiera tomado control de mi cuerpo. Algo dentro de mí me gritaba que apagara la computadora, pero no podía. Estaba atrapado. El hombre en la pantalla se acercó lentamente a la cámara. Su sonrisa era espeluznante. La imagen comenzó a moverse y pude ver más detalles de la habitación. Al fondo, algo estaba cubierto con una manta. Algo que no quería ver. Algo que me hizo tragar saliva con dificultad. De repente la pantalla se iluminó por completo, mostrando un mapa. No era un mapa cualquiera, sino uno con coordenadas específicas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un miedo visceral que me atenazaba. El próximo objetivo, 20 horas, hora local. Mi mente estalló en confusión y terror. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iba a pasar a las 8 de la noche? Un sonido me hizo saltar de mi asiento. El teléfono comenzó a sonar. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero el timbre era insistente, extraño, como si la llamada fuera parte de algo mucho mayor. Finalmente tomé el teléfono y una voz distorsionada y masculina me habló desde el otro lado. ¿Lo has visto? Sabía que lo harías. Ahora que estás aquí, ya no hay salida. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Mi cuerpo temblaba y mi respiración se aceleraba. Miré alrededor, buscando algo que me diera sentido de seguridad, pero nada estaba bien. Mi computadora se apagó de golpe y la pantalla quedó completamente negra. Pánico. Eso fue lo único que sentí. No sabía qué hacer. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era todo esto? Traté de encender la computadora nuevamente, pero no respondía. Fue entonces cuando la luz de mi habitación comenzó a parpadear, primero lentamente, luego más rápido, hasta que se apagó por completo. Un apagón. Algo más que parecía conectado a lo que había experimentado en esa maldita página. Me quedé allí, inmovilizado en la oscuridad, esperando que la luz volviera. Pero cuando finalmente lo hizo, sentí que algo había cambiado. Algo que no podía explicar. Las sombras parecían moverse en los rincones, como si las paredes de mi habitación hubieran cobrado vida. Cada sonido, cada crujido, me ponía los pelos de punta. De alguna manera sabía que no estaba solo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado mirando la pantalla de la computadora apagada, temiendo lo que pudiera ocurrir a continuación. Algo en mí sabía que no podía volver a entrar en esa red. No podía arriesgarme a descubrir lo que quedaba detrás de esa puerta. A la mañana siguiente, la computadora volvió a encenderse, pero el navegador Tor ya no estaba allí. Nada de lo que había instalado permaneció. Solo una notificación sin sentido apareció en mi pantalla.
No puedes escapar. Desde ese día, traté de olvidar lo que había visto. Intenté vivir mi vida, pero algo siempre me perseguía. A veces, mientras caminaba por la calle, podía jurar que alguien me observaba desde un rincón oscuro. Los días pasaban, pero el terror seguía conmigo, siempre presente, como una sombra que no podía despejar. Ya no uso computadoras a menos que sea absolutamente necesario. Ya no me atrevo a investigar más. Y cada vez que escucho una historia sobre la Deep Web, siento el nudo en el estómago, porque sé que hay cosas en ese lugar que no deben ser vistas. Y las personas que las exploran, a veces, no regresan completas. Si alguna vez sientes la tentación de adentrarte en esa oscuridad, recuerda lo que te digo. Hay puertas que, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Nunca pensé que algo tan macabro pudiera ocurrir en mi propia vida. Pensaba que las historias sobre la Deep Web, esos relatos de terror que rondan entre amigos y foros oscuros, eran solo leyendas urbanas, un poco exageradas, contadas por alguien que había visto demasiado en Internet. Pero lo que descubrí no solo hizo añicos esa creencia, sino que me arrastró a un abismo de dudas, miedo y una realidad que jamás imaginé posible. Si estás escuchando esto, quiero que entiendas algo. El mundo no es tan seguro como parece, y los secretos más oscuros pueden estar justo enfrente de ti. Era una noche cualquiera, de esas en las que no tienes ganas de hacer nada, pero te es imposible dormir. Mi curiosidad siempre me ha empujado a explorar los rincones más oscuros de la web. Desde que escuché hablar de la Deep Web por primera vez, un lugar donde se escondían los peores secretos de la humanidad, algo dentro de mí me decía que debía saber más. No era un novato en el Internet, pero siempre había mantenido una distancia segura. Nunca me había atrevido a profundizar demasiado, temeroso de lo que podría encontrar. Hasta esa noche, todo comenzó como una simple curiosidad. Instalé un navegador seguro, activé mi red privada y sin saber muy bien por qué, me encontré de repente en ese vasto y desconocido territorio. Al principio, todo parecía relativamente inofensivo. Foros donde la gente discutía de todo, desde criptomonedas hasta teorías conspirativas. Algunas de las imágenes que vi eran perturbadoras, pero nada que no pudiera ignorar. Sin embargo, había algo extraño en el aire, como una especie de tensión palpable que no pude ignorar. Algo me estaba llamando. Fue entonces cuando encontré un foro diferente, uno que no pertenecía al común de la Deep Web. Este era más oscuro. Los temas no eran como los demás, teorías extrañas, secretos de gobiernos, pero lo más escalofriante era la cantidad de historias sobre personas desaparecidas, asesinatos no resueltos y familias poderosas que habían logrado cubrir todo con un velo de silencio y miedo. La sensación que me invadió al leer esos hilos era como si estuviera a punto de descubrir algo mucho más grande, algo que no debía ser tocado. Al principio, traté de salir, convencido de que todo lo que estaba leyendo era exagerado. Pero entonces, encontré un tema que me hizo detenerme por completo. Un post hablaba de familias implicadas en crímenes horribles, secretos que se mantenían a toda costa. Algo me decía que debía seguir, que debía saber más. Y cuando vi el apellido, todo cambió. El apellido de mi amigo. No era un apellido común, pero tampoco raro. Al principio pensé que podría ser solo una coincidencia, pero mientras leía, me di cuenta de que el post no solo mencionaba el apellido, sino que estaba detallando crímenes de hace años, con fechas que coincidían con hechos de los que mi amigo nunca me había hablado. Historias sobre asesinatos y desapariciones, todo relacionado con su familia. Y luego, la parte que me heló por completo, el nombre de su padre. Me quedé paralizado. Mi amigo siempre me había contado que su padre había muerto cuando él era muy pequeño. Me lo había dicho tantas veces con esa tristeza en su voz, como si fuera algo que no le gustaba recordar. Entonces, ¿cómo era posible que su padre estuviera involucrado en un asesinato ocurrido hacía solo unos meses? La publicación no daba muchos detalles, pero la fecha coincidía y el nombre era el mismo. Un escalofrío recorrió mi espalda.
no podía ser real. Mi amigo, la familia de mi amigo, su padre, el hombre del que él nunca hablaba, responsable de un asesinato reciente. Sentí que la habitación se me venía encima. Estaba atrapado en una red de secretos que no entendía, pero que cada vez parecía más real. Era como si la oscuridad misma estuviera susurrándome al oído, diciéndome que no podía escapar de lo que había encontrado. No podía parar de leer. Los detalles que acompañaban la publicación eran cada vez más espantosos. Métodos horribles, cuerpos ocultos en lugares que nunca imaginarías, influencias que aseguraban que todo permaneciera en silencio. Y la fecha, esa maldita fecha que seguía apareciendo en todas partes, parecía confirmarlo. Cada vez que intentaba racionalizarlo, cada vez que pensaba que todo era una coincidencia, más me adentraba en la oscuridad de esa historia. Mi amigo nunca había mencionado nada sobre esto, sobre su familia, sobre el silencio que rodeaba a su padre. ¿Por qué? Recuerdo haberlo mirado a la cara la mañana siguiente. Todo parecía tan normal. Su sonrisa, sus bromas, sus gestos tranquilos. Pero ahora, cada palabra que decía parecía tener una doble intención. Cada risa, cada mirada, me desconcertaba más. ¿Estaba yo viendo la verdad o simplemente imaginando cosas? Pasaron días en los que no pude pensar en nada más que en eso. Cada vez que veía su rostro, pensaba en los crímenes, en los secretos. Y entonces, un nuevo detalle apareció en el foro. La desaparición de una joven, ocurrida hace solo un par de años. Los detalles eran escalofriantes, pero lo peor era que mencionaban a su familia de nuevo. El nombre de mi amigo apareció, junto con el de su madre. Todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La ansiedad me devoraba. ¿Y si todo lo que había descubierto era cierto? ¿Y si mi amigo estaba involucrado, aunque no lo supiera? ¿Cómo podía vivir con esta duda? ¿Debía confrontarlo? Pero, ¿y si la verdad que encontrara era más peligrosa de lo que imaginaba? No solo por lo que su familia pudiera estar haciendo, sino por las posibles repercusiones que podría tener hablar de esto. La Deep Web no era un lugar para hacer preguntas sin consecuencias. Y entonces, una noche, recibí un mensaje privado en el foro. No era un usuario que conociera, pero el mensaje decía algo que me hizo temblar. Te estás acercando demasiado a lo que no debes saber. Déjalo estar o pagarás las consecuencias. Las palabras se quedaron grabadas en mi mente. ¿Quién me había escrito eso? ¿Alguien que conocía la verdad? ¿Alguien que sabía lo que estaba pasando con mi amigo? Desde entonces, no he podido dormir. Mi mente sigue dando vueltas sobre lo que he descubierto, sobre lo que significa, sobre lo que debo hacer con esa información. Lo único que sé es que mi vida nunca será igual. Ya no puedo mirar a mi amigo de la misma forma. Ya no puedo ignorar lo que está oculto en las sombras. Quizá ahora te estés preguntando lo mismo que yo. ¿Qué harías tú? ¿Lo confrontarías y te arriesgarías a descubrir algo mucho más oscuro de lo que puedes imaginar? ¿O te quedarías callado, viviendo con la incertidumbre de una verdad que puede destruir todo lo que conoces? Yo sinceramente no sé qué hacer, pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. La red, las sombras, todo lo que descubrí, ya está en mí y no puedo deshacerlo. La pregunta ahora es, ¿qué tan profundo quieres llegar tú? Mi vida cambió para siempre una noche en que decidí dar un paso hacia lo desconocido. No era un tipo especial, no tenía ambiciones más grandes que las que la vida me obligaba a tener. A los 29 años estaba atrapado en una rutina que me desbordaba. Mi salario no alcanzaba para cubrir las deudas que se acumulaban como una bola de nieve. Estaba desesperado. La vida me estaba apretando en sus garras y yo no veía salida. Hasta que una noche, en un impulso que aún no comprendo, decidí entrar en la Deep Web. Esa parte del Internet donde las reglas no existen, donde se juegan los juegos más oscuros, donde la moral y la ética son solo palabras vacías. No fue casualidad que me encontrara con una oferta tan tentadora, Vigilante Digital. El anuncio era simple, directo, casi como una promesa sin compromiso. Observa,
graba, envíalo, gana dinero, sin preguntas. Era todo lo que necesitaba. Dinero rápido, sin cuestionamientos, sin miramientos. Me registré con un seudónimo, ocultando mi identidad detrás de una pantalla, un avatar sin rostro. La idea de hacer dinero fácil sin que nadie me viera, sin que nadie me juzgara, era demasiado seductora. Mi primer trabajo llegó en cuestión de minutos. Observar a un grupo de jóvenes en un parque. Nada extravagante, nada fuera de lo común. Todo parecía tan trivial, casi aburrido. ¿Qué daño podía haber en eso? Solo un poco de vigilancia, unas cuantas grabaciones. Un trabajo tan sencillo que ni siquiera me hizo dudar. Sin embargo, algo en el aire esa noche me perturbó. Aquello que al principio era solo una transacción fría, empezó a calar en mi conciencia de manera silenciosa, sin que me diera cuenta. Con cada encargo, el nivel de vigilancia se intensificaba. Ya no solo observaba en lugares públicos, ahora me pedían que infiltrara hogares, que grabara vidas privadas. Las personas a las que vigilaba ya no eran solo desconocidos lejanos. Ahora eran individuos reales, con historias, emociones, familias. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de lo fácil que se convertía en un juego. La curiosidad me arrastraba, y antes de darme cuenta, ya no solo grababa, me obsesionaba. Las grabaciones me mostraban lo que nadie más debía saber. Las personas que vigilaba, con sus secretos y su vida cotidiana, comenzaron a ser más que simples objetivos. Las historias que descubrí, las conversaciones que grabé, los momentos íntimos que presencié sin ser visto, comenzaron a llenar el vacío que sentía en mi vida. Me sentía como un espectador en un escenario donde las vidas de los demás se desplegaban frente a mí. Pero algo en mí cambió. Ya no era un simple observador. Ya no estaba mirando desde la distancia. Empecé a querer saber más, a perderme en esos detalles que jamás debería haber conocido. Fue entonces cuando la primera señal de alerta apareció. Una noche, después de un encargo, recibí un mensaje encriptado. Su contenido era inquietante, casi perturbador. Nos encanta tu trabajo, Jack. Sabemos lo que has hecho. No entendía a quién se referían. Pensé que era una broma, una más de las paranoias que rondaban en la red. Pero algo en la forma en que lo dijeron me heló la sangre. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían lo que había hecho? Empecé a sentir que estaba siendo vigilado. Era una sensación vaga al principio, como si estuviera mirando por encima del hombro todo el tiempo. Pero luego, los eventos extraños comenzaron a acumularse. Las luces de mi casa comenzaron a parpadear sin explicación. Los dispositivos que usaba para mis trabajos, mis cámaras, comenzaron a encenderse a horas extrañas de la noche, aun cuando no estaban en uso. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando mi paranoia alcanzó su punto máximo. Recibí más mensajes, esta vez más específicos, más inquietantes. Sabemos lo que piensas, Jack. Sabemos dónde estás. Y lo peor de todo, te estamos observando. En ese momento, las cámaras de seguridad de mi casa, que siempre me habían dado una sensación de protección, comenzaron a fallar. Al principio, creí que era una coincidencia, un error técnico. Pero cuando revisé las grabaciones, vi algo que me paralizó. Alguien había tomado el control de las cámaras. No solo las que usaba para mis trabajos, sino también las de mi hogar. Las mismas cámaras que me permitían monitorear mi seguridad ahora eran usadas en mi contra. La paranoia me envolvía. Me sentía observando cada rincón de mi casa, cada sombra en la esquina, cada respiración. ¿Quién estaba ahí afuera, observando? Y lo peor, ¿quién me estaba mirando a mí? Al principio intenté racionalizarlo. Pensé que era mi mente jugando trucos. La ansiedad, las horas frente a la pantalla, la tensión. Pero cuando empecé a recibir llamadas de números desconocidos, ya no podía negar que algo más estaba pasando. Un mensaje apareció una noche. Era tan claro como aterrador. Sabemos lo que has hecho. No puedes detenerte. No hay marcha atrás. Intenté cortar todo. Borrar los archivos, desconectar las cámaras, cerrar las cuentas, apagar todo. Pero fue inútil. Cada intento era como un hilo más que me mantenía atrapado en la red.
Una red invisible que había comenzado a devorarme lentamente. Pero la peor revelación aún estaba por llegar. Una noche, mientras revisaba un encargo particularmente inquietante, me di cuenta de algo. Una de las cámaras que había usado para vigilar a una familia se activó sola. No estaba en el listado de trabajos. No me la habían pedido, y aún así, la cámara comenzó a moverse, enfocando mi rostro. Me acerqué a la pantalla, mi corazón palpitando con fuerza. Era como si la cámara estuviera jugando conmigo, como si me estuviera observando, no solo grabando. Fue entonces cuando la llamada llegó, una videollamada. Al principio pensé que era otra amenaza vacía, otra broma más de los que me estaban manipulando. Pero cuando acepté la llamada, vi algo que me dejó sin aliento. Una figura borrosa apareció en la pantalla. Su rostro era un vacío de sombras, pero sus ojos, esos ojos eran imposibles de olvidar. Te hemos estado observando, Jack. Sabemos lo que piensas, lo que haces y lo que más te asusta. Su voz retumbó en mis oídos, y en ese preciso instante, la pantalla cambió. Apareció la imagen de mi familia, dormida en su casa. Pero había algo que no estaba bien, algo terrible. Los ojos de mis hijos, vacíos, sin vida, como si alguien los hubiera reemplazado por algo mucho más oscuro. Algo que me heló hasta los huesos. La voz siguió. Tu familia está ahora bajo nuestra vigilancia. No puedes salvarlos, no puedes salvarte. Intenté desconectar todo, pero no podía. La pantalla no se apagaba. Los ojos vacíos de mis hijos seguían allí, observándome. No había salida. Fue entonces cuando comprendí lo peor. Ya no era un observador. Ya no podía escapar de la red. Las grabaciones que había hecho, las vidas que había espiado, todo había servido para alimentar algo mucho más grande, algo más oscuro. Me habían convertido en una pieza más de un juego macabro. Y mi propia familia era ahora parte de esa pesadilla. Mi mente se desmoronaba. La pantalla parpadeó una vez más y vi la última imagen. Mi familia como sombras vacías. Mi vida ya no me pertenecía. Mi respiración se aceleró. El miedo me había consumido y antes de que pudiera darme cuenta, la pantalla se apagó. Pero ya era demasiado tarde. Si estás escuchando esto, considéralo una advertencia. No es una historia para entretener, ni una leyenda urbana exagerada. Es un recordatorio de que hay puertas en Internet que nunca deberían abrirse, porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Todo comenzó con mi hermana, Lucía. Siempre fue especial, inteligente, creativa, pero con un temperamento explosivo. Era de esas personas que sienten todo intensamente. En los últimos meses, esos cambios de humor se hicieron más oscuros. Se aislaba, hablaba poco y siempre estaba frente a la computadora. Al principio pensé que era cosa de la adolescencia, pero la realidad era mucho peor. Una tarde fui a recogerla a la escuela. Desde el auto la vi discutiendo con su novio, Diego. Lucía no gritaba, pero su rostro estaba desencajado. Susurraba algo entre dientes mientras Diego se alejaba, claramente asustado. Cuando se subió al coche, no dijo ni una sola palabra. Su mirada estaba clavada en el vacío y la energía a su alrededor era sofocante. Esa noche, preocupado, entré a su habitación. Estaba sentada frente a la computadora, la luz azul de la pantalla iluminando su rostro pálido. ¿Qué haces?, pregunté, intentando sonar casual. Sin apartar la mirada, respondió con frialdad. Estoy navegando en la Deep Web. Me quedé helado. Sabía lo que era, pero siempre pensé que eran más mitos que realidad. Lucía, en cambio, parecía fascinada. Me explicó que mientras en la web superficial buscábamos respuestas banales, en la Deep Web existían foros dedicados a las preguntas más oscuras. Aquí nadie juzga, dijo, y siempre te dan respuestas reales, aunque no te gusten. Su voz tenía un tono extraño, como si hablara de un lugar sagrado. Esa noche la curiosidad me venció. Desde mi propia laptop seguí sus indicaciones para entrar. El primer foro que encontré tenía un título simple. ¿Estás listo para la verdad? Entré. La primera publicación me revolvió el estómago.
Acabo de matar a mi madre y no sé cómo deshacerme del cuerpo. Debajo las respuestas eran frías, calculadoras. Córtala en pedazos y quémalos con queroseno. Si quedan restos, dáselos a los perros salvajes. No era una broma. Había detalles tan específicos que solo alguien que lo hubiera hecho podría describirlos. Cerré la computadora de golpe. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, confronté a Lucía. Tienes que dejar de entrar a esas páginas. No es un juego. Pero ella solo sonrió. Una sonrisa torcida, casi burlona. No entiendes nada, Jack. Allí hay respuestas que la gente como tú nunca podrá comprender. Algo en su mirada me hizo retroceder. No era mi hermana la que me hablaba. Era alguien más. Las cosas empeoraron rápido. Una semana después, mientras limpiaba su habitación, encontré una caja de madera debajo de su cama. Dentro había una cuerda larga, velas quemadas y papeles chamuscados con símbolos que no reconocía. Algunos parecían runas, otros eran dibujos deformes, casi orgánicos, como si hubieran sido garabateados en un trance. Pero lo que más me perturbó fue un cuaderno negro, con la portada desgastada y sin título. Lo abrí y leí las primeras líneas. El ritual de la puerta solo se completa con un sacrificio. Primero la mente, luego el alma, finalmente el cuerpo. Las siguientes páginas estaban llenas de instrucciones crípticas. Algunas hablaban de ofrendas digitales, mencionando páginas específicas de la Deep Web donde los usuarios compartían secretos oscuros como parte del ritual. Corrí a hablar con mis padres, pero como era de esperar, pensaron que estaba exagerando. «Es solo una fase», dijo mi madre suspirando. «Recuerda cómo eras tú a su edad». Pero esto no era una fase, era algo más. El punto de quiebre llegó un sábado por la noche. Me desperté con la boca seca y bajé a la cocina por agua. Al pasar por la sala, noté un tenue resplandor proveniente de la habitación de Lucía. Empujé la puerta lentamente. Ella estaba frente a la pantalla, pero no estaba sola. En la videollamada había una figura encapuchada. El rostro estaba cubierto por una máscara blanca, sin rasgos. La voz, distorsionada, hablaba en un tono hipnótico. «Estás lista para la última fase. La cuerda, el reflejo, la liberación». Lucía asintió lentamente. Retrocedí sin hacer ruido y volví a mi cuarto con el corazón latiendo en los oídos. Algo estaba muy mal. La noche siguiente fue el infierno. Me desperté de golpe, boca abajo en el sofá. Mis muñecas y tobillos estaban atados con cinta adhesiva y un dolor agudo punzaba en mi costado. Intenté gritar, pero mi boca también estaba sellada. Escuché pasos en las escaleras, lentos, metódicos. Era Lucía, pero no era ella. No, no podía ser. Su piel estaba cubierta de símbolos dibujados con marcador negro. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en días. Se inclinó sobre mí, arrancó la cinta de mi boca y sonrió. «Tranquilo, Jack, no voy a hacerte daño. Solo quiero que entiendas». Me arrastró hasta su habitación. En el centro, bajo el ventilador de techo, estaba el taburete y la cuerda. «Ellos me mostraron el camino», susurró. «Si cruzo la puerta y regreso, seré libre». Intenté razonar con ella, suplicarle, pero estaba perdida. Se subió al taburete, se colocó el lazo alrededor del cuello y murmuró: «Cuando sienta que estoy a punto de morir, me soltaré». Pero nunca lo hizo. Pateó el taburete. Su cuerpo se sacudió violentamente mientras sus ojos se clavaban en los míos. Intenté liberarme desesperadamente, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Hasta que dejó de moverse. El silencio fue peor que cualquier grito. Cuando mis padres me encontraron al amanecer, Lucía ya no estaba con nosotros. La policía lo catalogó como un suicidio impulsado por problemas mentales. Nadie quiso escuchar cuando hablé de la Deep Web, del ritual, de la figura encapuchada. Nos mudamos poco después, pero el horror no terminó ahí. Semanas después, en la nueva casa, intenté dejar todo atrás. Pero una noche, mientras revisaba el correo, noté un mensaje en la bandeja de entrada. Sin remitente, sin asunto. Solo un enlace, http://youwerewarned.onion. El mismo tipo de enlace que Lucía solía visitar. Cerré la computadora de golpe. Esa noche, a las 3:33, me desperté con un escalofrío.
En la oscuridad escuché un susurro junto a mi oído. Jack, ¿quieres ver lo que yo vi? No encendí la luz, no me moví, pero en la pantalla de mi computadora, apagada momentos antes, había un mensaje titilando. La puerta sigue abierta. Decide si quieres cruzar. No toqué la computadora, no abrí la puerta, pero cada noche, a la misma hora, el susurro regresa. Y sé que, tarde o temprano, tendré que elegir. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.